Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo sobre una estrategia política específica, una que según la fuente que vamos a revisar se basa mucho en el uso del miedo. Nos vamos a centrar en el caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, tal como lo presenta un documento bastante crítico que estuvimos, desglosando. Así es. Tenemos aquí unos extractos de un análisis. El título es Álvaro Uribe y la política del miedo. .pdf. Y nuestra misión hoy es explorar qué dice esta fuente, ¿no? Cómo describe que funciona esa estrategia, qué efectos perjudiciales le achaca a la democracia en Colombia y qué caminos propone el texto para, contrarrestar esos efectos. Claro. La idea central del texto es bastante directa. Dice que es una estrategia manipuladora que daña profundamente la democracia. Ok, vamos a ver esto con calma. Exacto. Y es importante entender desde ya que este análisis pone el foco en cómo esa estrategia, siempre según este documento, buscaría distorsionar la racionalidad, ¿no? La que debería haber en el debate público. Argumenta que, al hacer eso, fomenta una polarización muy fuerte y crea un ambiente donde el diálogo constructivo, se vuelva casi imposible. Entiendo. Entonces, ¿cómo caracteriza la fuente esta estrategia del miedo? ¿Cuáles serían sus componentes, según lo que leímos? Mira, el texto la describe como una táctica, fundamentalmente manipuladora. No se trataría solo de señalar riesgos que existen, sino de, según argumenta la fuente, exacerbarlos, o incluso inventar miedos para sacar un rédito político. Habla de generar una polarización, pero extrema, una división súper tajante entre un nosotros y un ellos, y así crear un ambiente de confrontación constante que impide, encontrar puntos en común. Y la fuente insiste mucho en que esto es perjudicial. ¿Por qué exactamente? ¿Cuál es el mecanismo que describe? El documento profundiza bastante en eso, sí. Sostiene que este tipo de política no le habla, a nuestra parte racional, a la corteza prefrontal, sino que va directo a la amígdala, al centro cerebral del miedo, de las emociones más básicas. Respuesta emocional se busca, de forma deliberada, evitar el análisis crítico, la reflexión por parte de la gente. Entendido. La idea sería entonces, según este texto, como hacer un cortocircuito al pensamiento lógico para generar una reacción más visceral, ¿no? Exactamente. Esa es la línea argumental del documento. Afirma que se reemplaza el debate informado, ese que se basa en pruebas, en datos, en argumentos razonados. Se reemplaza por consignas muy cargadas de emoción, por eslóganes que agitan, que exacerban los miedos. Lo que resulta interesante aquí es, cómo la fuente no ve esto como una herramienta política más, sino como una forma de control emocional, y que en su visión deforma la esencia misma de una democracia, que debería basarse en la discusión razonada. Claro. El impacto que señala es directo, un bloqueo casi total del diálogo y, por ende, de la cooperación social. Algo vital, ¿no? Para cualquier sociedad. Y para que esto no se quede solo en la teoría, el documento trae casos específicos que considera que ilustran esto. Aquí es donde la argumentación de la fuente se pone como más concreta, ¿verdad? Pasa de describir el mecanismo a señalar momentos donde, según su análisis, esto se aplicó de forma muy clara. Sí, el texto se apoya mucho en ejemplos para sostener su tesis. El primero que detalla es el plebiscito por la paz, el de 2016. ¿Y qué dice la fuente sobre ese evento en particular? El documento acusa directamente a Uribe y a su partido, el Centro Democrático, de haber montado lo que llama una campaña de miedo sistemática. Cita ejemplos de lo que califica como declaraciones apocalípticas. Menciona específicamente esas advertencias sobre la supuesta llegada inminente del castrochavismo a Colombia. Ajá. O la venezolanización del país si se aprobaba el acuerdo de paz con las FARC. La fuente enmarca estos términos como tácticas de miedo puro y duro, diseñadas para evocar los fantasmas de Cuba y Venezuela. O sea que el texto no considera esas advertencias como preocupaciones, legítimas, sino como algo más. Precisamente, es muy enfático en calificarlas de fabricaciones destinadas a generar pánico. Argumenta que esas afirmaciones no tenían una base fáctica sólida.
en ese momento, y que su objetivo principal era infundir miedo para movilizar el voto por el no, incluso si eso significaba, según el texto, distorsionar la realidad del acuerdo que se estaba votando. Incluso el documento menciona algo que presenta como una admisión que sería clave. Sí, hace referencia a unas declaraciones que la fuente le atribuye a Juan Carlos Vélez, que fue el gerente de la campaña por el no. Según este análisis, Vélez habría reconocido después que usaron mensajes deliberadamente falsos o muy exagerados, diseñados específicamente para apelar al miedo y a la indignación de los votantes. Vaya. El texto interpreta esto como una admisión de que se priorizó la eficacia electoral por encima de la verdad de la información. Para la fuente, este caso es un ejemplo, digamos, paradigmático de cómo la manipulación emocional puede ganarle a los hechos en un momento político crucial. Sí, resulta impactante cómo la fuente presenta ese caso. Y no se queda ahí, ¿verdad? Menciona otro ejemplo importante. Correcto. El segundo gran caso que analiza el documento es la política de seguridad democrática, la que se implementó durante los gobiernos de Uribe. Y su conexión, siempre según la fuente, con el escándalo de los llamados falsos positivos. ¿Y cómo establece esa conexión el texto? ¿Cuál es el vínculo que propone? Explica que la fuente vincula directamente la política de seguridad democrática con una exacerbación, digamos, deliberada del miedo en la sociedad. Un miedo constante a la inseguridad, al terrorismo, a la guerrilla. El argumento del texto es que este clima de miedo generalizado, que se cultivó y mantuvo desde el poder, sirvió como un caldo de cultivo y una justificación para prácticas gravísimas. Y ahí es donde entran los falsos positivos, según este análisis que estamos viendo. Exacto. La fuente argumenta que la presión por mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla, enmarcada en esta atmósfera de miedo y de urgencia, pues condujo a las ejecuciones extrajudiciales de miles de civiles inocentes. Civiles que luego eran presentados ilegalmente como si fueran guerrilleros muertos en combate. Terrible. El texto usa un lenguaje muy fuerte aquí, Habla de una terriblemente irresponsable sobreexposición del miedo por parte de las autoridades de esa época. Y la fuente le atribuye consecuencias muy, muy graves a esa supuesta sobreexposición del miedo. Gravísimas. Señala que no solo deformó la percepción social sobre la dimensión real y la naturaleza del conflicto armado, sino que, y esto es lo más terrible que recalca el documento, condujo directamente a violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, dejando una herida profundísima en la sociedad colombiana. La fuente es inequívoca en eso. Analizando estos dos ejemplos que da la fuente, el plebiscito y los falsos positivos, ¿qué patrón es el que intenta demostrar el documento? ¿Qué hilo conductor ve? El análisis usa estos casos para argumentar que hay un patrón recurrente. Sostiene que en ambas situaciones, y en otras también, se privilegió la manipulación de las emociones, sobre todo el miedo, por encima de presentar los hechos de forma honesta y veraz. Ya fuera, según el texto, para ganar una votación clave, como el plebiscito, o para justificar y mantener una política de seguridad con consecuencias humanas devastadoras. El hilo conductor que traza la fuente es esa supuesta primacía de la emoción inducida sobre la razón informada. El análisis que estamos revisando también mete una reflexión sobre cómo esta estrategia pudo haber, evolucionado o afectado al propio Uribe, ¿no es así? Sí, ese es un punto interesante que plantea el texto. Sugiere que, con el tiempo, Uribe pudo haber quedado como atrapado en su propio relato de amenazas constantes. El documento califica algunas de estas amenazas como la persistencia de una guerrilla, siempre a punto de tomar el poder, o el fantasma permanente del castrochavismo, como exageradas o incluso inexistentes en ciertos momentos, según su perspectiva crítica, claro. ¿Y eso? ¿Qué consecuencias habría tenido, según la fuente? Pues señala una dinámica un poco paradójica. Por un lado, argumenta que esta insistencia en una narrativa de peligro constante pudo haber erosionado parte de la credibilidad de Uribe con el tiempo. El texto sugiere que una parte de la ciudadanía ya no se moviliza tan fácil con esos fantasmas. Ajá. Aunque quizás sea menos creíble para algunos, sigue siendo eficaz para bloquear un debate más racional, más sereno, sobre los problemas reales del país. Mantiene la polarización activa. Entiendo. La conclusión que saca el documento es contundente.
Se sacrificó la verdad y se causó un daño social considerable. Todo en aras de la eficacia electoral o de justificar ciertas políticas. Entendido. Hemos visto los mecanismos y los ejemplos que presenta la fuente. Ahora, si vamos un poco más allá de esos casos puntuales, ¿cuáles son los impactos más amplios que este análisis le atribuye a esa estrategia en el conjunto de la democracia colombiana? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la fuente argumenta que las consecuencias negativas son profundas, estructurales. No se quedan solo en resultados electorales. En primer lugar, destaca el fomento extremo de la polarización. Esa dinámica constante de nosotros contra ellos, que según el análisis ha sido como una marca registrada de la estrategia atribuida a Uribe. Claro. El documento sostiene que esto no solo fractura al país en bandos irreconciliables, sino que llega a un punto de criminalizar a la oposición política, de tildarla de enemiga de la patria. Y esto, pues, obviamente, hace casi imposible la cooperación que se necesita para gobernar y debilita las instituciones democráticas, que dependen del consenso y del diálogo para funcionar. Una polarización que, tal como la describe la fuente, parece ir más allá de lo político y calar a nivel social, ¿no? Totalmente. Y eso se conecta con el segundo gran impacto que señala el texto, la generación de desconfianza y de desafección ciudadana. Argumenta que estas campañas continuas, basadas en el miedo y en descalificar al adversario, generan una desconfianza profunda, no solo en los políticos y los partidos, sino en el sistema democrático en general. En las instituciones. E incluso entre los propios ciudadanos. Se empieza a ver al que piensa diferente como una amenaza. ¿Y qué efectos prácticos tiene esa desconfianza, según el documento? El texto apunta a dos posibles resultados, y ambos son perjudiciales para una democracia sana. Por un lado, puede llevar a un abstencionismo cínico. Gente que se desconecta de la política, asqueada o sin esperanza. ¿Sí? Y por otro lado, puede generar un apoyo acrítico, ferviente, a ciertos líderes que se presentan como los salvadores frente a esas amenazas magnificadas. Un apoyo basado más en la emoción, en la lealtad ciega, que en evaluar racionalmente sus propuestas o sus acciones. Claro. En ambos casos, se deteriora la calidad del debate público y el compromiso cívico informado. El análisis también menciona un debilitamiento directo de las instituciones. Sí. Ese es el tercer punto clave. La polarización extrema y la desconfianza generalizada minan la legitimidad y la capacidad de acción de las instituciones. Esas que están diseñadas para mediar los conflictos sociales, proteger los derechos, garantizar el Estado de Derecho, como el sistema judicial o los órganos de control. Cuando estas instituciones son constantemente atacadas o puestas bajo sospecha por actores políticos influyentes, su capacidad para cumplir su función se ve muy comprometida, según argumenta la fuente. Y hay un cuarto impacto que resalta el texto, que tiene que ver con políticas más duras, ¿cierto? Efectivamente. El cuarto impacto destacado es la legitimación de políticas de corte autoritario. La fuente sostiene que un clima social dominado por el miedo constante hace que la población esté más dispuesta a aceptar medidas restrictivas de derechos y libertades a cambio de una promesa de seguridad. Como un trueque. Exacto. Se crea un terreno fértil para justificar políticas represivas, mayor vigilancia o una concentración de poder en el Ejecutivo, todo bajo el pretexto de combatir esas amenazas. Amenazas que pueden ser reales o, como sugiere la fuente, a menudo infladas o fabricadas con fines políticos. Esto, según el análisis, puede ir erosionando poco a poco los contrapesos democráticos. Entonces, resumiendo la crítica central que hemos sacado de este análisis, la fuente argumenta que esta estrategia, al poner la emoción por encima de la razón, no solo dificulta la cooperación social y la resolución de problemas, sino que ataca las bases mismas de la convivencia democrática, debilita la confianza, las instituciones y abre la puerta a tendencias autoritarias. Es un diagnóstico bastante severo el que presenta el documento, la verdad. Sin duda, es una crítica muy profunda a ese modelo político tal como lo interpreta y lo describe la fuente que hemos estado revisando. Frente a este panorama tan crítico que pinta la fuente, ¿ofrece alguna luz al final del túnel? Quiero decir, ¿propone el propio texto algunas estrategias o contramedidas para enfrentar esto que llaman manipulación emocional basada en el miedo? Sí,
Afortunadamente, el documento no se queda solo en el diagnóstico, ¿eh? Dedica una parte importante a esbozar posibles caminos para contrarrestar esta dinámica. Propone un enfoque con varias facetas. ¿Cuál sería la primera línea de acción según este texto? La primera estrategia fundamental que propone es lo que llama alfabetización mediática y emocional. La idea es educar a la ciudadanía, desde jóvenes, para que sea capaz de identificar las técnicas de manipulación emocional en los discursos políticos y mediáticos. Ajá. Esto incluye aprender a reconocer cuándo se crean chivos expiatorios o enemigos falsos, la lógica de polarización extrema, la simplificación alarmista de problemas complejos, el uso selectivo de información para generar miedo, etc. El objetivo es fortalecer la capacidad crítica de cada uno, hacer a las personas menos vulnerables a estos mensajes. Interesante que le añada lo emocional a la alfabetización mediática. O sea, no es solo entender cómo funcionan los medios, sino también cómo intentan jugar con nuestras propias emociones. Exacto, ese matiz es crucial en la propuesta del texto. Reconocer nuestras propias respuestas emocionales y preguntarnos por qué las sentimos ante ciertos mensajes. La segunda propuesta clara es la promoción activa del diálogo y la creación de espacios de encuentro genuinos entre personas y grupos que piensan diferente. ¿Cómo imagina la fuente que funcionaría eso en la práctica? Bueno, el documento argumenta que el contacto humano real, el intercambio respetuoso de experiencias y puntos de vista, puede ayudar a romper los estereotipos y prejuicios que alimenta la política del miedo. Subraya la empatía como un antídoto poderoso. Cuando conocemos al otro, cuando escuchamos su historia, es más difícil verlo simplemente como una amenaza abstracta o como el enemigo que nos pintan algunos discursos. Claro. Se trata de reconstruir puentes en una sociedad que está fragmentada. Como romper las burbujas ideológicas que se dice ahora. Sí, tiene sentido. ¿Qué más propone el análisis? La tercera estrategia es responder al miedo con evidencia y, muy importante, con esperanza. Es decir, contrarrestar activamente los discursos alarmistas, no solo desmontándolos con datos, con hechos, con análisis objetivos, sino también ofreciendo un relato alternativo. Una narrativa diferente. Exacto. Un mensaje propositivo, que reconozca los problemas, sí, pero que también muestre soluciones concretas, viables, y que inspire confianza en la capacidad colectiva para mejorar las cosas. Se trata, según la fuente, de alentar la participación ciudadana constructiva en lugar de fomentar el miedo que paraliza o la reacción puramente visceral. Pasar de la parálisis del miedo a la movilización por la esperanza y las soluciones. Entiendo. ¿Hay más elementos en la propuesta de la fuente? Sí, el texto añade dos componentes más que considera esenciales. Uno es la exigencia de responsabilidad política y ética. Hace un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil, a los propios actores políticos, a denunciar públicamente a aquellos líderes que, según el análisis, recurren sistemáticamente al miedo y la desinformación como herramientas de manipulación. Ajá. Exigirles rendición de cuentas, demandar un discurso público basado en la verdad, en el respeto, en la búsqueda del bien común, y no simplemente en el cálculo político o en preservar el poder a cualquier costo. Una responsabilidad que no recae solo en la ciudadanía, sino también en la propia clase política entonces. Correcto. Y el último punto que enfatiza la fuente se centra en el papel crucial de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Les asigna una responsabilidad fundamental como guardianes del debate público informado. Argumenta que deben ejercer un rol crítico y vigilante, evitando convertirse en simples altavoces que amplifican mensajes de miedo sin fundamento o noticias falsas. Que no sean solo un eco. Justamente. Por el contrario, deben esforzarse por ofrecer espacios para un debate riguroso, pluralista, basado en hechos y respetuoso de las diferentes posturas. Parece un llamado a una responsabilidad compartida, ¿no? Entre ciudadanos, líderes, medios, una tarea colectiva para fortalecer las defensas democráticas frente a la manipulación. Exactamente. Y aquí es donde el propio texto parece abrir una reflexión final implícita, ¿no? Una pregunta importante que queda como flotando. ¿Qué tan viables son realmente estas propuestas en el contexto actual?
¿Cuáles son los desafíos prácticos para implementar una alfabetización mediática y emocional a gran escala? Claro, los cómo. ¿Cómo se crean espacios de diálogo efectivos en sociedades tan polarizadas como la que describe? ¿Cómo se exige responsabilidad real a líderes políticos que a menudo tienen un gran poder e influencia mediática? ¿Y cómo se asegura una cobertura mediática responsable en un ecosistema informativo tan complejo y a veces tóxico? El texto llama a educar, a dialogar, a exigir transparencia y a construir esperanza. Pero la implementación de todo esto es sin duda el gran desafío pendiente que se desprende de su análisis. Bien, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, vamos a recapitular la idea central que hemos sacado de este análisis que nos proporcionaron. El documento que revisamos presenta la estrategia política que le atribuye a Álvaro Uribe Vélez basada en el miedo, como un mecanismo deliberado de manipulación. Argumenta con bastante detalle que esta estrategia, desde su perspectiva, distorsiona la esencia de la democracia colombiana al fomentar una polarización extrema, la desinformación, y al erosionar la confianza pública en las instituciones y en el diálogo. Sí, y la conclusión final que subraya el documento es clara. Desde su punto de vista crítico, no considera esta estrategia como una táctica política legítima dentro de las reglas del juego democrático, Sino como una forma de control emocional que prioriza los intereses de poder particulares por sobre el bienestar colectivo y la salud del debate público. Como siempre, buscamos dejar una reflexión final que vaya quizás un poquito más allá del material específico que analizamos hoy. Claro. Una pregunta que emerge de este análisis y que resuena más allá del caso colombiano es: ¿cómo pueden las sociedades contemporáneas construir una resiliencia que sea duradera contra la manipulación emocional en la política? Esto va más allá de figuras individuales o de coyunturas específicas, ¿no? Sí, es más estructural. Nos lleva a preguntarnos qué mecanismos colectivos, qué reformas educativas, qué cambios culturales son necesarios para fortalecer estructuralmente el pensamiento crítico y la empatía ciudadana, frente a narrativas basadas en el temor, sin importar de dónde vengan o quién las impulse. Es un interrogante fundamental para la vitalidad de cualquier democracia en el mundo complejo en el que vivimos hoy.